Hola, bueno, hoy voy a enseñaros a hacer unas tarjetas divertidas, creativas para los niños, y vamos a aprender a hacer 3 diferentes, ¿vale? Que ya las hice de muestra y vamos a aprender a hacerlas, que aparte son fáciles de hacer y los niños pues pueden aprender a hacer cosas bonitas. Una es esta. Como veis, es un pollito con un acordeón. Otra es esta, que sería así. Una tarjeta como en 3 dimensiones. Se dobla ahí el elefante. Y otra sería esta. Como veis, son fáciles de hacer, no tienen mucha complicación, y si los niños son pequeños le podéis ayudar los padres un ratito. Entonces, ¿qué necesitamos? Materiales. Necesitamos hojas, folios en color para hacerlas así en colorido, en tamaño DIN A4. Necesitamos pues un cúter o una tijera. Si lo hacéis los adultos, con el cúter; si lo hacen los niños, con una tijera de estas de punta redonda. Necesitamos también una regla, la regla. Necesitamos un lápiz y vamos a necesitar, para pegar las partes que forman la tarjeta, pues pegamento de barra. Y ahora pues vamos a hacer el pollito que está en amarillo. Yo lo voy a hacer con la base naranja para aprovechar los folios. Entonces pues doblamos el folio lo que es a la mitad, que sería hacer esto. Sería doblar el folio y os quedaría lo que es una cuartilla a la mitad, así. Y una vez que está doblada, pues yo aprovecho esta naranja, le falta aquí un cachito, pero como voy a usar solo la mitad, pues me sirve. Entonces, pues ahora la cortamos con ayuda del cúter. Y vamos a hacer lo siguiente. Para hacer el pollito, ahora tal cual tenemos la cuartilla, la doblamos a la mitad, así. Os queda así. Y vamos a marcar lo que es el pollito, la forma, a dibujarlo. Entonces, pues vamos a hacerle la forma. Si no podéis dibujarlo bien, os voy a pasar a través de la aplicación de Classroom, os voy a pasar lo que es la forma para que luego vosotros podáis hacerlo, ¿vale? Lo que son las plantillas. Como podéis ver aquí, que yo las saco, estas creaciones las saco de libros así como estos, que los tengo hace tiempo, y bueno, traen las plantillas. Entonces luego os voy a pasar la plantilla que corresponda con esta, y así podéis hacerlo. Si no, hacerlo a mano alzada, que es mucho mejor, y practicáis lo que es el dibujo, ¿vale? Y los niños también lo practican y les es muy bueno además. Entonces vamos a hacerle la forma. Como veis, tiene como una forma de... Bueno, estos serían más bien como si fueran las patas, pero son como unos bracitos. Entonces hay que hacerle esta forma. Y vamos a empezar desde arriba para aprovechar el papel.
Y ahora, en vez de coger y llevarlo hasta el final de allá, de aquí, de la punta, hacemos esto para que nos quede esta parte de abajo, que aún nos debería de quedar un poco más. Bueno, esta es la forma. Ahora lo veis así doblado, pero una vez que esté cortado lo vemos completo, ¿vale? Entonces ahora que ya la tenemos hecha, con ayuda de la tijera la recortamos. Y ahora ya está recortada. Ahora queda así. Y ahora lo que le vamos a hacer es ponerle los ojos, el pico con otro color y hacerle el acordeón. Bueno, ahora para hacerle el pico cogemos y marcamos un cuadradito con ayuda del lápiz y de la regla de 3 por 3, 3 de ancho por 3 de largo, para que os quede el cuadrado, claro. Y ahora lo recortamos. Ahora lo tenemos recortado, pues ahora lo que tenemos que hacer es coger el cuadrado y doblarlo a la mitad, así, que nos quede en triángulo. Y le vamos a cortar, lo cortamos a la mitad, lo doblamos a la mitad de nuevo, está así, y ahora volvemos a doblarlo. Y nos queda para otro pico. Porque tiene que ser ahora lo cortamos y vamos a coger nuestra hoja. Ay, bueno, lo corto nomás. Entonces ahora cogemos el pico, este, y por los bordes, no por todos, por este, por el recto este de aquí, no. Vamos a poner el pico este hacia abajo, así, tal cual lo vemos, y le vamos a dar en este lado y en este lado, bien dado con el pegamento de barra. Para pegar, que no pegue del todo, solo en el borde. Para que luego nos quede el pico así como queda en esta. Como veis cómo queda el pico, queda abierto. Bueno, pues para que nos quede el efecto este. Y ahora, con cuidado, como ya tenemos marcada la mitad de la figura, va a ser más fácil colocarlo. Y esto también lo tenemos marcado, con lo cual hacemos que nos coincidan las líneas marcadas, de manera que nos quede así, que nos quede así. Y ahora le vamos a poner los ojos con un poco de papel blanco y luego un rotulador negro. Ahora vamos a marcar los ojos en el papel blanco con ayuda de algo que sea estrechito. Con esto, por ejemplo, nos vamos a valer con esto para marcarlo. Uno,
y 2. Y los tenemos aquí marcados. Bueno, ahora que ya hemos cortado los ojitos, que los tenemos así aquí, pues los vamos a pegar con ayuda del pegamento de barra. Y ahora pegamos este, que queden a la misma altura y a la misma distancia. Ahí. Y ahora le marcamos en el centro punto. Así. Le tenemos así ahora los ojos marcados. Y ahora vamos a hacer el acordeón con otro color. Y lo vamos a hacer con lo que es el folio entero. Cogemos el folio así, tal cual, el largo. Y vamos a utilizar, a medir, como es todo largo, pero para que sepáis, porque habría que hacerlo con 32, pero evidentemente no podemos pegarlo. Entonces vamos a utilizar el largo del folio y de ancho vamos a utilizar, creo que eran 12. Y ahora marcamos y lo cortamos. Y esto no vale no solo para los niños en casa, sino también vale pues para ludotecas, para centros de actividades con niños, para que otra gente también que los quiera aprender, pues los pueda aprender a hacer. Ahora lo siguiente es doblar el acordeón. Yo lo voy a hacer de esta manera, para que me queden iguales. Lo doblo a la mitad. Lo marcamos bien con las uñas, porque ya nos queda marcado. Volvemos a doblarlo a la mitad. Y el ancho bueno, podemos cortarlo a la mitad porque queda muy ancho, entonces lo vamos a cortar a la mitad. El ancho de 6, mejor, para que no os quede, si no os llegaría abajo del todo. Este es más estrecho, pues lo vamos a hacer con la mitad, 6. Entonces, en vez de marcar 12, marcáis 6.
Y ahora lo cortamos con el cúter. Así nos quedaría para otro. Bueno, y si queremos volvemos a doblar para que nos quede marcado. Y ahora solo es coger, ya nos quedan marcadas, entonces ahora solo es coger y doblarlo para que nos quede ya el acordeón más fácil, de hecho. Así, ahora nos queda ya el acordeón hecho. Entonces ahora solo tenemos que pegarlo aquí. Vamos a darle aquí un poquito de forma a esto. Le damos un poquito de forma hacia adentro, como si fueran a dar un abrazo. Así. Y ahora cogemos el pegamento de barra y le vamos a dar aquí. Le damos aquí un poquito. Y se lo pegamos ahí. Y ahora aquí lo mismo. Ahora coge... Bueno, y una vez que lo hemos terminado nos queda así, al pegarlo. Como veis, queda bonito y además apoyándolo queda así. Y ahora vamos a hacer el siguiente, la siguiente tarjeta, que es esta, la del elefante. Vamos a hacer esta, que es fácil de hacer también. ¿Qué necesitáis? Necesitáis pues un folio de color, en este caso es la mitad del folio, como podéis observar es una cuartilla. Cogemos un folio entero, bueno, os voy a enseñar uno, no es el color, ¿no? Un folio completo de DIN A4, lo doblamos y queda la mitad, una cuartilla. Bueno, pues una vez que lo tenemos doblado y lo hemos cortado, nos queda este. Y esta es la que vamos a utilizar, que es un color así malva clarito. Y vamos a hacer, va a ser la base de la tarjeta, así. Y luego necesitamos un lápiz, la regla, la tijera, el pegamento de barra para pegarlo y luego pues a mayores pues otros folios de colores verde, y luego bueno, aprovechar los que os vayan quedando de recortar los otras cosas, pues se aprovechan. Yo voy aprovechando los trozos para no estropear tantos folios. Entonces bueno, yo ya me adelanté para ir haciendo las plantillas o los dibujos. Yo los hice a mano alzada, ahí la plantilla, pero si lo hacéis a mano, como tampoco son cosas difíciles, yo os aconsejo que lo hagáis a mano, aunque os lleve un poquito más de tiempo, a los niños también, porque trabajan las destrezas manuales y es más completa la actividad si lo hacen a mano alzada.
Entonces ahora que yo ya lo tengo hecho, lo voy a recortar. Esto es una parte, que es esta que va aquí, que sería como unas hojas. Luego esto sería la parte de arriba, esta de aquí, que sería como un trozo de árbol. Y esta sería la oreja del elefante, que es esta que va aquí, ¿vale? Bueno, pues entonces... importante. Ahora cogemos y doblamos la cuartilla a la mitad. Bien doblada, que os quede bien cuadrada. Marcamos con los dedos, con las uñas. Y ahora vamos a coger para que nos quede el efecto este, ¿veis? Lleva un corte así. Como podéis observar, lleva un corte. Bueno, pues vamos a hacerle el corte para luego poder pegar el elefante. Entonces en la parte que va cerrada, podéis marcarlo primero a lápiz si queréis, si no, pues ya lo hacéis directamente. Le damos un corte, así, hacéis como si fuera a hacer una tira de unos 2 centímetros, más o menos, para que no se os rompa luego, así. Y ahí es donde va a ir colocado el... porque luego ahora es doblarlo así. Una vez que está ya esta marca de doblar a la mitad, pues ya nos sirve para luego coger y darle aquí la forma, que es donde va a ir pegado el elefante. Y que luego nos quede la tarjeta al abrirla, que el elefante nos quede de relieve aquí. Así, ¿vale? Bueno, pues entonces ahora cogemos el elefante y lo tenemos que pegar de forma que no nos quede, que no nos sobresalga de los laterales ni tampoco de arriba. Aunque nos queden unas patas un poquito más hacia abajo, no importa, porque luego esto, como se dobla, pues no importa, ¿vale? Entonces cogemos la barra del pegamento y con la barra le echamos el pegamento aquí. Y ahora vamos a fijar la altura, con cuidado de que no nos quede así, para que también nos quede unido por donde van las patas, así. Y espera, para que nos quede la trompa, que nos quede aquí, así. Que os coja en la tarjeta el elefante. Podéis hacerlo un poquito más pequeño si queréis el tamaño. Yo lo hice un poquito más grande, pero bueno. Bueno, que pegue aquí bien. Así. Tendría que quedar así. Ahí. Bueno, pues ahora cogemos la oreja. Y esto es para hacerle una doblez para que luego le quede la oreja así tipo movimiento. Así. Le vamos a pegar la oreja. Más o menos por aquí. Así. Nos queda así pegada la oreja. Incluso la podemos subir un poquito más antes de que seque esto. Que sobresalga un poquito del cuerpo. Normalmente las orejas de los elefantes sobresalen del cuerpo. Así.
Bueno, así mejor. Así mejor. Ahí. Y ahora vamos a pegarle esto. Recortamos lo otro y lo pegamos. Bueno, y esta parte, como veis, tiene que encajar en la esquina, en el lateral. Entonces, pues ahora que veis cómo va, cogemos y le echamos pegamento de barra y lo pegamos. Bueno, la tenemos ya hecha. Cuando queráis, para que os quede la tarjeta, que el elefante os quede más de pie, lo que podéis hacer es utilizar el Xiptal en vez de un folio, podéis hacerlo con una cartulina para que esto mantenga un poquito más la forma y hacer el elefante un poquito más pequeño. En esta yo la tengo aquí y se mantiene bien. Luego tenéis que doblarla aquí, hacerle un poquito, marcarle la doblez para que forme el relieve este, para que quede así, que se queda así, tiene que quedar así, ¿vale? Y la oreja, pues esta se le puede doblar y queda como si fuera un elefante caminando. Bueno, esta es igual, solo que el elefante es un poco más grande. Y podéis ponerle algún detallito más si queréis por aquí. Bueno, pues lo que os hace falta pues es una cuartilla, si queréis, en este color, mejor una cartulina. Luego otros colores diferentes, pues si queréis hacerle árbol y luego un poco de hierba, bien puede ser este verde como otro verde diferente. Y el elefante, pues si lo queréis hacer en otro color también podéis hacerlo, en marrón, en azul. Yo lo hice en azul para que destaque un poquito más en la tarjeta, ¿vale? Y os hace falta, pues eso, folios o cartulinas, el pegamento de barra, un lápiz, un rotulador para darle un poquito de que se le note la forma y pintarle los ojos al elefante y tal, y marcarlo así un poco más en relieve para que luego se note más lo que son las formas. Una goma por si necesitáis borrar, la regla, una regla para tomar las medidas y bueno, el cúter, si tenéis la tijera, mejor la tijera si lo hacen niños, y que la punta sea redonda, no como esta, ¿vale? Que la punta sea redonda. Y bueno, pues son actividades creativas para los niños que podéis utilizar tanto en colegio, en primaria, en secundaria, en las ludotecas también. Y podéis incluirle, pues si queréis incluso algunos datos, podéis incluirle por detrás o bien por aquí, o si no queréis, pues por detrás a modo de actividad complementaria para ponerle datos, por ejemplo, del elefante, dónde vive, de qué se alimenta, cosas características del elefante, y los niños mientras que hacen actividades también aprenden información, ¿vale? Bueno, y con esto lo mismo, con estas igual, con el pollito, patito, pollito, más bien es un pollito. Y quedaría esta, pero ya os la hago en otro vídeo para que no sea más largo, ¿vale? Falta esta, pero esta es fácil. Solo es coger un folio, recortarlo lo que es de largo, por ejemplo, así como lo vemos de largo, coger la medida completa de largo y luego de ancho, lo que es de esto, el tamaño serían 12 centímetros.
lo marcaríais con la regla 12 centímetros, cortaríais la tira y luego solo es ponerle los ojos, marcarlos y hacer una tira de 3 centímetros, que sería esta, para hacer la lengua en forma de acordeón, así, 3 centímetros de ancho y lo mismo de largo del folio, de la cartulina. Más bien, mejor aquí le metéis un folio para que se doble mejor y haga el efecto así, ¿vale? Y pintarle los ojos, no tiene ninguna complicación, y darle la forma aquí, que eso se la dais al doblar o mismo después al cortarlo, como queráis. Le marcáis así como si fuera un medio corazón, o sea, un corazón, pero sin finalizarlo ahí. Es fácil, ¿vale? Y las medidas son 12 de ancho y de largo, lo que da todo el folio o la cartulina, si lo queréis hacer con cartulina. Esta es de un tamaño DIN A4. Las cartulinas las hay que son más grandes, pero bueno, si las cogéis de estos tamaños, pues ya es más fácil hacerlo, para los niños también, y para vosotros, para no complicaros tanto. Y luego, pues para hacer el elefante, el tamaño que se adapte al tamaño de la tarjeta. Y en este me quedé un pelín más grande, pero bueno, también os puede valer lo mismo. Y ya veis. Y de tamaño de la tarjeta, pues es la mitad de un folio. O sea, es la mitad de un folio. Sería esto. Sería la mitad. Que luego se doblaría la mitad. Es una cuartilla. La mitad de un folio es una cuartilla, ¿vale? Y bueno, pues ya os pongo luego en el vídeo los datos y las medidas de lo que os hace falta. Bueno, espero que os gusten estas actividades y a partir de ahora pues os haré más. Os compartiré más actividades y cosas pues más variadas, ¿vale? Y algo de reciclaje. Venga. Chao, hasta la próxima.